¿Qué tal? Bienvenidos a este video reacción. Yordenis Ugas es oficialmente el campeón, supercampeón de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Venció a Manny Pacquiao y literalmente lo retiró del boxeo, es decir, cumplió una de sus promesas, que no solo lo iba a vencer, sino también que lo iba a retirar, porque después del pleito el propio Manny Pacquiao dijo que deben esperar un anuncio importante para los próximos días. Lo dijo de manera apesadumbrada, como que ya se dio cuenta de que el boxeo a él lo abandonó antes de que él se retire del boxeo. El Manny Pacquiao que vimos esta noche en Las Vegas estuvo lejos, muy lejos del de sus mejores momentos, y esto no le resta tampoco ningún mérito a la gran actuación de Yordenis Ugas. Hubo de los dos lados una gran actuación, mucho mérito del cubano y también mucha cosa que quedó por el camino de un Manny Pacquiao que le faltaron piernas, le faltaron recursos, le faltó variación y sobre todo le faltaron reflejos, tanto defensivos como ofensivos, para poder ganar una pelea que quizás años antes la podía haber ganado, pero esta vez chocó ante no solo el poder y la asimilación de Yordenis Ugas, sino ante una muy cerrada y hermética defensa y sobre todo ante un gran plan de pelea. Y aquí entramos a lo que fueron nuestras claves previos a este combate. Recuerdan ustedes de las 7 claves que habíamos previsto para Yordenis Ugas, una era fundamental y era el papel de Ismael Salas. No es poca cosa. Esta pelea fue preparada en 11 días, era fundamental el plan de pelea y la estrategia que elaborara el hombre de la esquina, me refiero a Ismael Salas. El plan de pelea funcionó de principio a fin y fue muy disciplinado Yordenis Ugas para cumplir con los mandamientos de su esquina, lo que lo llevó a la victoria. Pero también era muy importante, por un lado, el golpeo a la zona media, algo que intentó desde el inicio, desde el mero inicio Yordenis Ugas, hasta ese supuesto golpe por debajo de la línea permitida que denunció Manny Pacquiao. La televisión no lo repitió. Para mí no fue un golpe bajo, pero creo que fue una estratagema. Viejo zorro, al fin y al cabo, Manny Pacquiao denunció ese golpe para tratar de con ello un poco amedrentar, cosa que sí logró a Yordenis Ugas para que no lo castigaran en ese lugar, porque realmente era una de las principales claves, trabajar la zona media del filipino. Y la otra clave que para mí era fundamental, de las que le marcamos antes de la pelea, era el hecho de que tenía que cambiar Yordenis Ugas volumen por efectividad. Tratar de ser preciso y efectivo, porque era imposible vencerlo en la cantidad de golpes lanzados. Por esa razón tenía que apostar a llegarle con golpes limpios, que fue lo que consiguió Ugas. Vean ustedes que en ese aspecto los números de CompuBox son elocuentes. Fueron 815 golpes lanzados por Manny Pacquiao y 405 lanzados por Yordenis Ugas. Sin embargo, cambian las cosas en la efectividad. Fue en los golpes de poder un 59% para Yordenis Ugas, que significan 101 golpes contra 88. Es decir, donde tenía que ser mejor, lo logró y lo logró con creces. Su derecha realmente por un momento se la tatuaba, porque en todos los asaltos le llegó con golpes limpios a la barbilla, a la mejilla, a la cabeza de Pacquiao, lo fue conectando, lo fue mandando para atrás, lo fue lastimando y le fue mostrando su poder, que en definitiva era el que lo empezó a frenar. Nosotros creíamos, al menos cuando comienza la pelea, lo vimos tan lento a Manny Pacquiao, lo vimos con poca pierna, lo vimos trabajar con reflejos, con pocos reflejos, inclusive aceptando el castigo para tratar de colocar sus golpes, que imaginábamos que lo que estaba haciendo era administrando su cardio, pero no era así. Realmente toda la pelea la hizo de manera lenta, como que sintió el cansancio y lo vimos jalar aire. Es decir, este Manny Pacquiao ya estaba antes de esta pelea para retirarse, y esta pelea creo que le dio el empujón final. No estaba en condiciones de enfrentar a nadie, ni a Yordenis Ugas, ni a Errol Spence. Creo que fueron 2 años con mucho óxido encima, y además un Manny Pacquiao que se preparó estrictamente para pelear contra Errol Spence y después obviamente contra Yordenis Ugas, pero de los 2 meses que pasaron para atrás, él no había hecho ningún tipo de preparación, no había hecho ningún tipo de trabajo. Es decir, peleó hace 2 años exactamente contra Keith Thurman, ya una pelea que le había dado trabajo. Es decir, los 42 años le pasaron factura aquí, y los méritos
de Jourdain y Ugas hicieron el resto. Ugas hizo la pelea perfecta. Hubo un momento de la batalla que nosotros exigíamos, reclamábamos que diera el paso adelante, porque siempre trabajó desde la segunda distancia, nunca arriesgó, excepto en los últimos episodios, creo que fue en el asalto 12, en el cual sí da ese paso adelante y sale a llevarse el asalto por cualquier eventualidad, pero realmente cuando debió trabajar, cuando lograba llegarle con algún golpe limpio a Manny Pacquiao, nunca vimos a Ugas dar el paso adelante. Golpeaba y retrocedía y le permitía al filipino recuperar terreno, y en ese caso él siempre trabajó, me refiero a Manny Pacquiao, para los jueces. Era un golpe que le llegaba duro, lo alcanzaba, lo impactaba con un golpe duro Jourdain y Ugas, e inmediatamente él iba a colocar combinaciones de 3 o 4 golpes, combinaciones que muchas veces quedaban en los brazos de su rival, pero trataba con eso de compensar precisamente cualquier pérdida de puntos frente a los jueces. Tiempo antes le había dado resultado, esta vez no le dio resultado. Los jueces siempre premiaron precisamente a Jourdain y Ugas. En ese caso hubo riesgos a los cuales sometió su boxeo por respetar la disciplina, por respetar el plan estratégico, y al final tuvo razón. Jourdain y Ugas aplicó un plan de pelea que ordenó su esquina y dio excelente resultado, porque ganó con aire en las tarjetas que se pudieron ir para un lado o para el otro porque hubo asaltos cerrados, pero no hay ninguna queja. Realmente ganó el cubano y ganó bien. 116 a 112, 2 de las tarjetas, una restante 115 a 113. Esta pelea no solo termina de consagrar a Jourdain y Ugas, sino que se transforma a uno de los mayores triunfos del boxeo cubano en su era profesional, y también lo coloca en un lugar en el cual, previo a esta pelea, nadie pensaba que podía llegar a Jourdain y Ugas, que si bien es un buen boxeador, siempre había estado a la sombra de los otros welters de PBC, como Danny García, como Joan Porter, como Keith Thurman y obviamente como Errol Spence. Esta victoria lo lleva al primerísimo nivel, lo coloca en una situación en la cual ahora hay que ver contra quién va. Podría cruzar para enfrentar a Terence Crawford, podrá enfrentar obviamente al doble campeón que es Errol Spence, en una pelea que se la deben desde hace años, porque él era... Jourdain y Ugas era el mandatorio de la FIB y lo evitó precisamente en su momento Errol Spence, y es un desafío que estaba pendiente. Como también quedó aquel mal sabor de boca en aquella pelea contra Joan Porter que muchos vimos ganar a Jourdain y Ugas. Creo que el tiempo ha premiado a alguien que ha trabajado duro para llegar a donde llegó, para triunfar como está triunfando, y creo que definitivamente lo merecía. Y precisamente se mete en la historia Jourdain y Ugas como el último hombre en vencer a Manny Pacquiao, vencerlo de manera competitiva, y además esta pelea demuestra algo más que yo creo que es muy importante, porque sirve para lo que imaginamos puede ser el futuro inclusive de esa propia pelea de Canelo Álvarez contra Caleb Plant. Una vez más, PBC, el grupo de Al Haymon, nos demuestra que más allá de lo que puedan hacer los jueces, de las injusticias que a veces se cometen, como fue la pelea aquella de Castaño y Jermell Charlo, donde muchos vimos ganar al argentino, definitivamente las peleas organizadas por PBC todas son competitivas y no hay ningún asterisco de por medio que pueda decirnos que los dos que suben al cuadrilátero no dejan todo en el mismo para tratar de llevarse la victoria. Y eso es una de las garantías que los fanáticos siempre exigimos de las peleas que vemos de manera profesional, especialmente estas que las vemos a través del sistema de pague por ver. Una gran victoria entonces de Jourdain y Ugas. Nos queda tiempo para seguir elaborando más adelante algún análisis de su futuro, pero por lo pronto el boxeo cubano está de festejos, no es para menos, y Jourdain y Ugas con un boxeo que se aleja de lo clásico del boxeo cubano, porque es un hombre agresivo,
agresivo, es un hombre de ir a buscar las peleas, esta vez con mucho de la escuela cubana, especulando sobre lo que convenía y no convenía, siendo precavido a la hora de atacar, recurriendo a todas las herramientas que le permitía su diferencia en el tamaño, su diferencia en el alcance de brazos sobre el filipino, logró llevarse la victoria. El propio Manny Pacquiao dijo al final de la pelea que el mejor alcance de Yordenis Ugas fue la clave de la victoria. Creemos que hubo otras claves que fueron también muy importantes porque hubo cambios en el boxeo de Ugas. Imaginábamos todos, inclusive era lo que habíamos previsto, de que lo veríamos trabajando la pelea exactamente como lo hizo ante Joe Porter y no. Recurrió a elementos técnicos, a estrategias que le desconocíamos y lo hizo de manera perfecta. Un gran campeón, Yordenis Ugas. Las felicidades entonces para el boxeo cubano, que vuelve al primer plano a través del que quizás muchos no esperaban. Pero hay que acostumbrarse a que vamos a hablar mucho en el futuro por llegar de este Yordenis Ugas, legítimo supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo.